El enunciado de este ejercicio dice determinar el valor de la velocidad angular máxima y mínima de giro del cono de la figura para que un objeto de 0,50 kilogramos de masa no se deslice por su pared. El coeficiente de fricción estático es de 0,40 y el radio de la circunferencia que describe la masa es de 10 centímetros. Es decir, que este cono está girando y la masa hace un giro alrededor de esta curvatura a este radio de giro, ¿no? Giro así y está pegado a la pared del cono. Entonces la condición es encontrar las velocidades angulares para que este cono no vaya ni hacia arriba ni hacia abajo. Entonces, si la velocidad es muy alta, la fuerza de rozamiento no va a ser lo suficientemente intensa para evitar que este cono se empiece a deslizar hacia arriba. Y por otro lado, si la velocidad de rotación es baja, va a empezar a deslizar hacia abajo. Para encontrar estas dos velocidades angulares, tenemos que considerar entonces las dos situaciones. Una en la que el cono tiene una fuerza de rozamiento que esté apuntando en la dirección opuesta al movimiento, en el caso de la velocidad angular superior o máxima, en la que este esté apuntando hacia abajo, y el otro, la situación contraria. Bueno, entonces lo primero que hacemos siempre en una situación de movimiento circular, o bueno, de dinámica en general, es hacer un diagrama de cuerpo libre. Entonces, para el diagrama de cuerpo libre, para el caso de la velocidad angular máxima. Para este caso, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre como acostumbramos a hacer, es decir, con uno de los ejes apuntando en la dirección radial, hacia el centro del radio de giro, y el otro va a ser perpendicular. Es decir, una cosa así. Con estos dos ejes, apuntando en esta dirección a la aceleración centrípeta, vamos a identificar las fuerzas que existen. Una de las primeras fuerzas será la fuerza normal, perpendicular a la superficie del cono. Si esta es la superficie del cono, puede ser una línea segmentada aquí que nos muestre el ángulo del cono. Esta sería la fuerza normal. Hacia abajo vamos a tener el peso del cono, que es la masa por la gravedad. Y en la dirección del cono, paralela a la superficie del cono, tenemos a la fuerza de rozamiento. No estamos hablando de la velocidad angular máxima, entonces esta, es decir, que va a empezar a rotar, de tal forma que el cono podría ir alejándose, viéndose a la parte alta del cono. Por lo que la fuerza de rozamiento va a estar en oposición a eso y va a estar en esta dirección, la fuerza de rozamiento. Ahora, para saber dónde se repiten los ángulos, podemos hacer una línea paralela a la perpendicular del eje vertical del cono, que sería este de aquí. Y como vemos, este es el ángulo que nos muestra el gráfico de los 30 grados. Y si vemos este ángulo se repite aquí, en lugar de 30 voy a poner un alfa. Si se repite aquí, no se repite aquí, entonces se repite aquí, este alfa. Y de tal forma que tenemos identificados los ángulos con las fuerzas, ¿no? Todas estas son cantidades vectoriales, podríamos poner en principio una notación vectorial. Y ahora lo que vamos a hacer es escribir la segunda ley para las dos direcciones en este caso. Entonces, por un lado tenemos la sumatoria de fuerzas en el eje radial, es decir, el eje de la aceleración centrípeta, por lo tanto tenemos masa por la aceleración centrípeta. Ya no lo escribo con vectores porque estamos hablando solamente de eje radial. La masa por la aceleración centrípeta puede escribirse como masa por, queremos averiguar la velocidad angular máxima. Entonces, la aceleración centrípeta en términos de la velocidad angular es omega cuadrado por R. R es el radio de giro. Y como estamos, bueno, pues, luego las fuerzas que están aplicándose en esta dirección van a ser la normal por el coseno del ángulo alfa más la fuerza de rozamiento multiplicado por el seno del ángulo alfa, y esto es igual a la masa por la velocidad angular al cuadrado sobre R, pero por R. Si factorizamos, ¿no? De hecho sabemos que esto de aquí, la fuerza de rozamiento, es mu por la normal, ¿no? Un mu estático, porque esa es la condición que nos da para que no se mueva. Entonces este es el mu estático. Como ven, podemos factorizar de aquí las normales y nos vamos a quedar con que la normal por el coseno del ángulo alfa más mu por la normal está saliendo fuera por la factorización, seno del ángulo alfa es igual a la masa por omega cuadrado por R. Ok, ahora esta es una ecuación donde tenemos
la normal como incógnita y también la velocidad angular como incógnita. De otra forma que no podemos resolverla, necesitamos otra ecuación. Y para eso vamos a aplicar la segunda ley al otro eje, que es el eje Y o el eje tangencial al radio de giro. Entonces la sumatoria de fuerzas, en este caso, van a ser igual a 0, ¿no? Porque no hay movimiento, por lo menos eso es lo que queremos, aunque no haya movimiento. Muy bien, hacemos otra vez la sumatoria de fuerzas. Vamos a tener que, en este caso, si vemos la normal en el eje Y, se proyecta con el seno. Entonces, n por el seno del ángulo alfa. Y esto va a ser menos. Aquí abajo tenemos la fuerza de rozamiento multiplicado por el coseno del ángulo alfa. Y esto menos la masa por la gravedad. Este otro vector que está apuntando aquí. O sea que es lo mismo que, y esto igual a 0, ¿no? Pero si pasamos la masa por la gravedad al otro lado, es como poner una igualdad aquí, ¿no? Ok, de igual manera la fuerza de rozamiento aquí será mu por la normal, de tal forma que podemos factorizar esto ahora y vamos a tener que la normal ahora es el seno del ángulo alfa menos mu por el coseno del ángulo alfa, y esto es igual a la masa por la gravedad. Si nosotros llamamos a esta la ecuación 1, esta la ecuación 2, vamos a tener que, si dividimos 1, ¿no? Porque aquí está la velocidad, queremos que quede en el numerador la velocidad angular. Entonces 1 dividido a 2, vamos a tener que el coseno, vamos a tener el n por el coseno del ángulo alfa más mu por el seno del ángulo alfa, dividido al otro término de aquí de la ecuación 2, que es n por el seno del ángulo alfa menos mu por el coseno del ángulo alfa, y esto es igual formulado a la masa por la velocidad angular al cuadrado sobre el radio, dividido a la masa por la gravedad. Como ven aquí, las normales se cancelan, las masas también, de tal forma que nos queda el coseno del ángulo alfa más mu por el seno del ángulo alfa, todo esto dividido al seno del ángulo alfa menos mu por el coseno del ángulo alfa, y esto va a ser igual a la velocidad angular al cuadrado por r dividido a g. Despejando la velocidad angular, sabiendo que esta es la condición para la velocidad angular máxima, tenemos omega al cuadrado máxima es igual a g sobre r, multiplicado esto por el coseno del ángulo alfa más mu por el seno del ángulo alfa, dividido al seno del ángulo alfa menos mu por el coseno del ángulo alfa. Luego le sacamos la raíz a esto y vamos a quedarnos con la velocidad angular máxima igual a esta misma cantidad, g sobre r por el coseno de alfa más mu seno del ángulo alfa, dividido al seno del ángulo alfa menos mu coseno del ángulo alfa. Todo esto ahora en raíz. Reemplazando datos, vamos a tener velocidad angular máxima igual g, puede ser 9.8 o 10, no hay mucha diferencia, 9,8 metros sobre segundo cuadrado, dividido al radio, que son 10 centímetros, es decir, 0,10 metros. Es multiplicado por el coseno de 30 grados, más 0,40 por el seno de 30 grados, dividido al seno de 30 grados, menos 0,40 multiplicado por el coseno de 30 grados, y todo esto en raíz. Si hacemos este cálculo, la velocidad angular máxima será igual a 26 radianes sobre segundo. No nos olviden que la velocidad angular se mide en radianes, y aquí los metros se van a cancelar con los metros. Todo ese término de los cosenos no tiene unidades,
por la que va a quedar 1 sobre segundo cuadrado, pero al sacar la raíz va a quedar solamente 1 sobre segundo, eso es radianes sobre segundo. Entonces esta es la velocidad angular máxima. ¿De acuerdo? Bien, ahora necesitamos encontrar la velocidad angular mínima. Para eso voy a volver a copiar esta gráfica. Vean que es la misma situación. En este caso, ahora lo que va a ocurrir es que si el cono rota muy lentamente, va a empezar a deslizarse el bloque, ¿no? Y va a tender a caerse, por lo que la fuerza de rozamiento va a estar en oposición, está apuntando hacia arriba. Si nosotros hacemos de nuevo un sistema de referencia, un diagrama de cuerpo libre, igual que en el anterior caso, también apuntando en el eje radial, una de las direcciones, y el otro va a ser tangencial a eso, perpendicular a eso. El diagrama de cuerpo libre para velocidad angular mínima. Tenemos de nuevo al peso apuntando hacia abajo siempre. Masa por la gravedad. Seguimos con la fuerza normal perpendicular a la superficie de contacto. Y ahora la fuerza de rozamiento apuntando en esta dirección. Todo son cantidades vectoriales. De nuevo determinamos dónde está el ángulo. Si esta es la pared del cono, aquí tenemos el ángulo, que se repite aquí. Este es el ángulo alfa, aquí no, aquí sí, aquí no y aquí sí. ¿Ok? Bien, entonces ahora hacemos lo mismo que hace un momento. Es decir, sumatoria de fuerzas en el eje radial es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Y esto es igual a la masa por la velocidad angular al cuadrado por el radio de giro. Las fuerzas que tenemos aquí son muy similares. Vamos a tener, por un lado, en el eje radial n coseno de alfa, coseno del ángulo alfa, menos la fuerza de rozamiento, no, en otra dirección la fuerza de rozamiento, por el seno del ángulo alfa. Y esto es igual a la masa por la velocidad angular al cuadrado por el radio. De la misma forma, esto de aquí es mu estático por la normal. Factorizamos de nuevo y vamos a poner n por el coseno de alfa menos mu estático por el seno de alfa. Esto es igual a n omega cuadrado por l. Ok, entonces por un lado tenemos eso. Por otro lado tenemos que la sumatoria de fuerzas en el eje tangencial al radio de giro o el eje y aquí es igual a 0. No hay aceleración en esa dirección. Si escribimos quiénes están en esa dirección, vamos a tener n seno del ángulo alfa por el seno del ángulo alfa más la fuerza de rozamiento por el coseno del ángulo alfa, y esto menos mg, el peso. Pero igual que en el anterior caso, vamos a poner al otro lado y va a ser igual a mg. Bien, de nuevo esto es mu por la normal. Factorizamos eso y vamos a tener n por el seno del ángulo alfa más mu por el coseno del ángulo alfa, y esto es igual a la masa por la gravedad. De nuevo dos ecuaciones, 1 y 2. De nuevo queremos que esto aparezca en el numerador, entonces hacemos 1 sobre 2. Vamos a tener n por el coseno del ángulo alfa menos mu por el seno del ángulo alfa dividido a n por el seno del ángulo alfa más mu por el coseno del ángulo alfa. Esto es igual a m omega cuadrado por r dividido a mg. Las cantidades se cancelan, la masa también. Y ahora lo que nos queda es una relación parecida a la anterior.
tenemos omega cuadrado por R sobre G igual al coseno del ángulo alfa menos mu seno del ángulo alfa dividido al seno del ángulo alfa más mu por el coseno del ángulo alfa. Si despejamos esto como ese momento, vamos a tener que omega, en este caso es omega mínimo, es igual a G sobre R multiplicado por el coseno del ángulo alfa menos mu por el seno del ángulo alfa dividido al seno del ángulo alfa más mu por el coseno del ángulo alfa. Y esto en raíz debido al cuadrado de la velocidad angular. Bien, reemplazamos datos, vamos a tener que la velocidad angular mínima es igual a 9,8 metros sobre segundo cuadrado dividido a 0,10 metros multiplicado por el coseno de 30 menos 0,4 multiplicado por el seno de 30 dividido al seno de 30 más 0,4 por el coseno de 30 y toda esta expresión en raíz. El cálculo numérico nos lleva a que la velocidad angular mínima es igual a 8,8 radianes sobre segundo. Ok. Bien, tenemos ahora la segunda velocidad, las dos velocidades. Esto quiere decir que la velocidad angular con la que tiene que rotar este cono va a estar entre estas dos cantidades, que son del anterior resultado 26 radianes sobre segundo como máximo y como mínimo 8,8 radianes sobre segundo. Este es el resultado final.